Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Jairo Montago Hernández, alumno de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de la especialidad de Matemática del sexto ciclo. En esta oportunidad estaremos desarrollando el tema de ángulos en el área de Geometría 1. Bien, vamos a empezar con el desarrollo de nuestro tema sobre ángulos. Para ello es importante definir qué es un ángulo. Un ángulo es la figura formada por dos rayos que tienen en común su origen y están ubicados en diferentes rectas. Bien, aquí estamos representando un rayo, ¿no? Este rayo tiene su origen. En este caso, el origen va a ser este pequeño puntito. Le vamos a denominar origen. ¿No? Este es el origen de dicho rayo. Bien. Para que exista, ¿no?, en este caso, un ángulo, es importante, ¿no?, que exista la unión de dos rayos, pero que estos rayos estén en diferentes rectas. Si nos damos cuenta, aquí tenemos, ¿no?, OA viene a ser un rayo y OB viene a ser otro rayo. Entonces, de ahora en adelante, ¿no?, a esto lo vamos a llamar un ángulo. Y este ángulo, en este caso O, lo vamos a llamar vértice. Vértice. Y los rayos OA y el rayo OB, ¿qué vienen a hacer? De dicho ángulo vienen a ser sus lados. Muy bien. Ahora, su notación, ¿cómo sería, no? Sería ángulo A o B. ¿No? Sería ángulo A o B. A ver, aquí vamos a llamar a este ángulo, ¿no? Por ejemplo, alfa. Bien, el ángulo se forma a partir de la separación de dichos rayos, en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, la medida de dicho ángulo, la medida del ángulo A o B, ¿a qué es igual? Es igual a alfa. Bien, si se dan cuenta, ¿no?, esta pequeña letra minúscula, ¿no?, M, lo vamos a denominar, en este caso se va a llamar medida, ¿no? Y esto es ángulo. Bien, tenemos la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz, no? En este caso, ¿no? La bisectriz es un rayo, ¿no?, que parte al ángulo en dos partes iguales. Bien, aquí vamos a trazar nuestra bisectriz. Tenemos nuestra bisectriz y aquí lo vamos a llamar, ¿no?, por ejemplo, P. Entonces, como decimos que la bisectriz lo parte al ángulo en dos partes iguales, entonces, si aquí mide alfa, aquí también va a ser alfa. No, está dividiendo el ángulo en dos partes iguales. Entonces, definimos, ¿no?, que OP viene a ser la bisectriz. Bien, ahora tenemos la clasificación de los ángulos. Tenemos por la medida. Por su medida, ¿no?, tenemos tres tipos de ángulos, ¿no? Un ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. ¿Cuándo decimos nosotros que es un ángulo agudo? Un ángulo agudo, por ejemplo, nosotros vamos a llamar en este caso este ángulo beta. Entonces, ¿qué concluimos de aquí, no? Que beta, para que sea un ángulo agudo, tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. Y menor que 90 grados. Entonces, para que sea un ángulo agudo, beta debe ser mayor que 0 y menor que 90 grados sexagesimales. Ahora, un ángulo recto. ¿Cómo definimos un ángulo recto? Por ejemplo, vamos a llamar en este caso nuestro ángulo aquí alfa. Ya, un ángulo recto, también, ¿no?, en algunos libros
lo encontramos de la siguiente manera, ¿no? Como especie de un cuadradito. Eso significa que este ángulo mide 90 grados. Entonces, un ángulo recto es aquel que su medida es igual a 90 grados sexagesimales. En este caso, el ángulo alfa es igual a 90 grados sexagesimales. Los ángulos rectos los encontramos en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en una pizarra, las esquinas forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, la puerta de nuestra casa, ¿no? Si nos damos cuenta también, la parte de arriba, en la parte de la esquina, ¿no? También forma un ángulo de 90 grados. Ahora tenemos el ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Vamos a llamar nuestro ángulo, en este caso, beta. Vamos a llamar nuevamente beta. Para que se cumpla que un ángulo es obtuso, beta debe ser mayor que 90 grados y menor que 180 grados. No, ahora se cumple, ¿no? En este caso el ángulo beta debe ser mayor que 90 grados y menor que 180 grados sexagesimales. Bien, eso ya lo corresponde a la medida de los ángulos. Bien, la siguiente clasificación de los ángulos tenemos ángulos por la posición. Tenemos tres tipos de ángulos: ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué podemos definir de aquí, no? Un ángulo es adyacente, por ejemplo, aquí el término AD significa que los ángulos están juntos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo A o B es adyacente al ángulo B o C. Un caso en particular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un ángulo alfa, aquí tenemos beta, es que se cumple, ¿no? Que la suma de dichos ángulos, o sea, alfa más beta, es igual a 180 grados sexagesimales. Bien, tenemos los ángulos consecutivos. ¿A qué nos referimos cuando decimos ángulos consecutivos, no? Por ejemplo, ángulos consecutivos son cuando este conjunto de ángulos, nos damos cuenta, uno está a continuación de otro ángulo, ¿no? Ahora un caso en particular, por ejemplo, si aquí tenemos W, tenemos X, Y y Z, que se cumple, ¿no? Que la suma de dichos ángulos, en este caso W más X más Y más Z, aquí va a ser igual a 360 grados sexagesimales. Nos damos cuenta, ¿no? Toda esta vuelta equivale a 360 grados sexagesimales. Bien, la siguiente clasificación por la posición tenemos ángulos opuestos por el vértice. No, vamos a llamar en este caso nuestros ángulos X y aquí Y, ¿no? Bien, que podemos de aquí deducir, ¿no? Que X va a ser igual a Y. No, eso correspondería a lo que son ángulos opuestos por el vértice. Continuando con la clasificación de los ángulos, ahora tenemos por su suma. Tenemos a los ángulos complementarios y a los ángulos suplementarios. Bien, ¿qué son los ángulos complementarios? No? Son dos ángulos cuya suma de medidas es 90 grados sexagesimales. Son dos ángulos, aquí tenemos dos ángulos, ¿no? Un ángulo alfa y el ángulo beta. Bien, sin importar la posición que tengan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos definir aquí, no? Que la suma del ángulo alfa más beta es igual a 90 grados sexagesimales. Entonces, podemos nosotros de aquí inferir, ¿no? Que beta es el complemento de alfa y también que alfa es el complemento de beta. Ahora, si nosotros aquí queremos encontrar, ¿no? el complemento de alfa, podemos, ¿no? En este caso despejar, ¿no? Beta enviar a restar y obtendremos el complemento de alfa. Ahora, ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, en este caso, ¿no? También vienen a ser dos ángulos, sin importar la posición que tengan. Tenemos al ángulo X y al ángulo Y. Bien, al igual que el anterior, ¿no? La suma de X más Y va a ser igual a 180 grados.
vamos a llevar a 180 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, y viene a ser el suplemento de x y x viene a ser el suplemento de y. Si queremos encontrar, por ejemplo, aquí el suplemento de y, enviamos a x, ¿no? A restar 180 menos x y obtendríamos el suplemento de y. Bien, eso sería lo que corresponde a la clasificación de los ángulos. Bien, continuando con nuestro tema, vamos a resolver tres ejercicios. El primer ejercicio nos dice, en el gráfico, OP es bisectriz del ángulo AOC y la medida del ángulo AOD más la medida del ángulo DOC es igual a 100 grados. Nos piden calcular la medida del ángulo DOB. Bien, de acuerdo a los datos del problema, nos dice que OB es bisectriz, o sea, OB es bisectriz del ángulo AOC. AOC. ¿Qué significa esto, no? Que al decir que es bisectriz, el ángulo va a partir en dos partes iguales, ¿no? Si esto mide alfa, esto también mide alfa. Ahora, tenemos los datos del problema. Nos dicen que la medida del ángulo AOD, la medida del ángulo AOD más la medida del ángulo DOC. DOC. ¿A cuánto es igual esto? Es igual a 100 grados sexagesimales. 100 grados sexagesimales. ¿Qué nos piden calcular? La medida del ángulo DOB, o sea, nos piden calcular esta parte. DOB, la medida del ángulo DOB. A este ángulo vamos a llamar nosotros X. Bien, ahora, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice la medida del ángulo AOD. ¿Cuál es la medida del ángulo AOD, no? Es este ángulo más este ángulo, ¿no? Entonces sería X más alfa, ¿no? Sería la medida del ángulo AOD, o sea, de todo el ángulo. Más la medida del ángulo DOC. DOC. En este caso nos damos cuenta que este ángulo, todo esto es X. Entonces sería X. Y dentro de ello, ¿qué tenemos, no? Tenemos a alfa. Sería menos alfa. Muy bien. Ahora, todo esto a cuánto es igual a 100 grados sexagesimales. ¿Qué hacemos aquí, no? Nos fijamos. Aquí tenemos más alfa y aquí menos alfa. Nos simplificamos. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 2x. 2x es igual a 100 grados sexagesimales. Ahora, aquí dejamos x, quedaría 100 entre 2, ¿no? X es igual a 50 grados sexagesimales. Entonces, dando respuesta, nos piden calcular la medida del ángulo DOB, entonces la medida del ángulo DOB es 50, ¿no? X es igual a 50 grados. Esa sería la respuesta para el primer ejercicio. Bien, continuando con el siguiente problema, nos dicen en el gráfico, la medida del ángulo AOC es igual a 90 grados. Nos piden hallar el mayor y menor valor entero de X, en este caso. Aquí nos dice, ¿no? La medida del ángulo AOC es 90 grados, ¿no? Lo vamos a representar de la siguiente manera. 90 grados, ¿no? Este cuadradito que ven representa 90 grados, ¿no? ¿Qué podemos de aquí deducir, no? Que la medida del ángulo AOD, ¿a cuánto va a ser igual, no? Va a ser a X más Y. A X más Y, o sea, X más Y es todo este ángulo, más esta parte, ¿no? X menos Y. ¿Y esto a cuánto va a ser igual, no? Si nos damos cuenta, aquí simplificamos, ¿no? X, aquí es más, menos, vamos a simplificar. Y nos quedaría, ¿no? 2x. Entonces, ¿qué podemos de aquí inferir, no? Que 2x, o sea que ese ángulo es, si nos damos cuenta, mayor de 90 grados, o sea, en este caso, ¿no? Es mayor de 90 grados y va a ser menor
menor que 180 grados. 180 grados. Ahora, ¿qué hacemos aquí, no? Podemos aquí simplificar, ¿no? Aquí tenemos mitad de 90 es 45, de 2x sería x, de 180 es 90, ¿no? Ahora, aquí tenemos un rango, no significa que dicho ángulo es mayor de 45 grados y menor que 90 grados. Entonces, como nos piden hallar el mayor y menor valor entero de x, haremos lo siguiente, ¿no? X, cuando esto sea mayor, x, o sea, en este caso, x máximo, el máximo entero, ¿no? El máximo entero, en este caso, ¿no? El máximo entero aquí nos dice que va a ser menor de 90, ¿no? En este caso, menor de 90 es 89, 88, 87, ¿no? Pero el máximo en este caso sería 89, ¿no? Menor 90 grados, ¿no? 89 grados hexagesimales. Y el menor, o sea, el menor en este caso, el mayor 45 va a ser 46. Entonces, eso ya respuesta, ¿no? Nos piden hallar el mayor y valor entero de x. En este caso, ¿no? El mayor sería 89 y el menor sería 46 grados hexagesimales. Continuando con el tercer ejercicio, nos dice lo siguiente. El triple del suplemento del complemento de alfa menos el doble del complemento del suplemento de 2 alfa es igual a 8 veces el complemento del complemento de alfa. Calcula alfa. Bien, aquí lo que tenemos que hacer, ¿no? Es interpretar y plantearlo, ¿no? Nos dice el triple del suplemento del complemento de alfa menos el doble del complemento del suplemento de 2 alfa. Esto es igual a 8 veces el complemento del complemento de alfa. Bien, quedaría planteada de la siguiente forma, ¿no? Ahora hacemos lo siguiente, ¿no? El triple del suplemento, en este caso el complemento, ¿cuánto es, no? El complemento es igual a 90 grados y el suplemento es igual a 180 grados, ¿no? Entonces, el complemento sería 90 menos alfa, menos el doble del complemento, menos el suplemento es 180, menos 2 alfa. Esto es igual a 8 veces el complemento aquí es 90 menos alfa. Bien, hacemos lo siguiente. El triple del suplemento, aquí nos quedaría, ¿no? 90 menos alfa. Aquí nos quedaría, ¿no? El doble del complemento, 180 menos 2 alfa. Va a ser igual a 8 veces el complemento y aquí nos quedaría, ¿no? 90 menos alfa. Ahora, hacemos lo siguiente. El triple, ¿no? El suplemento en este caso es 180, ¿no? Menos 90 menos alfa. Menos el doble del complemento. El complemento es 90. Esto va a ser menos 180 menos 2 alfa. Y esto es igual a 8 veces el complemento. Pero el complemento es 90, ¿no? Menos 90
menos alfa. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis y nos quedaría lo siguiente, ¿no? 180, aquí nos quedaría menos 90 y menos por menos da más, ¿no? Más alfa. Esto va a ser menos, efectuamos aquí la operación 90 menos 180. Menos por menos es más, ¿no? Más 2 alfa. Va a ser igual 90 menos 90, aquí va a quedar 0, ¿no? Y menos por menos va a quedar más, nos va a quedar 8 alfa. Bien, continuamos. Aquí hacemos lo siguiente, ¿no? 180 menos 90 nos va a quedar 90 más alfa menos 90 menos 180 nos va a quedar menos 90 más 2 alfa. Va a ser igual a 8 alfa. Bien, continuamos. Aquí vamos a aplicar la ley distributiva, ¿no? Multiplicamos esto por esto y esto por esto. Entonces nos quedaría aquí, ¿no? 3 por 90 va a ser 270. Más 3 por alfa, 3 alfa. Menos, no, en este caso, menos por menos nos da más, ¿no? Más 2 por 90 es 180. Y menos por más nos da menos. 2 por 2 es 4, ¿no? 4 alfa. Es igual a 8 alfa. Hacemos lo siguiente. Vamos a sumar, ¿no? 270 más 180 nos da 450. Y 3 alfa menos 4 alfa nos da menos alfa. Esto va a ser igual a 8 alfa. Aquí pasamos alfa a este lado, no está con negativo, pasa cosino positivo, nos quedaría 9 alfa. Y aquí nos quedaría 450. En este caso nos quedaría alfa, 9 pasa a dividir, 450 entre 9 sería 50. Y eso sería la respuesta para este problema. Entonces, nos piden calcular alfa, y alfa es igual a 50 grados sexagesimales. Espero que este pequeño video les sirva de mucho y muchas gracias.